Me dijo que yo no era su prioridad, así que desaparecí. Fernanda siempre decía algo que al principio me parecía inofensivo, casi bonito, que el amor podía esperar, pero la amistad no. Que ellos estaban antes que yo y que, pasara lo que pasara, iban a seguir ahí después. En ese momento nunca le di demasiadas vueltas. Estaba demasiado metido en la relación como para cuestionarlo. Llevábamos más de 2 años juntos. 6 meses antes nos habíamos mudado al mismo lugar. Todo era mitad y mitad, la renta, los servicios, las compras, incluso las tareas de la casa. En teoría, estábamos construyendo algo juntos. Pero con el tiempo empecé a sentir algo raro, difícil de explicar al inicio. No era que estuviéramos mal, era más bien como si yo no fuera suficiente. Como si, en lugar de estar en una relación de 2, estuviera compitiendo contra un grupo entero. Fernanda tenía su círculo. Daniela, Romario, Lisette y Lucas. Se hacían llamar el squad, sin una pizca de ironía. Y no era solo un grupo de amigos cercano, era prácticamente una unidad. Hacían todo juntos. Chats activos a cualquier hora, planes todos los días, disfraces coordinados en Halloween, publicaciones en redes que parecían planeadas como si fueran una marca. Al principio me parecía hasta tierno, esa conexión tan fuerte, tan constante. Pero poco a poco empecé a sentirme fuera de lugar. Como si mi papel en su vida fuera secundario. Como si yo estuviera ahí solo para completar lo que faltaba. Como si, en el fondo, yo fuera el tipo que ayudaba a pagar la renta, y nada más. Y lo peor es que esa sensación no apareció de golpe. Fue creciendo, poco a poco, con cada cosa que empezó a repetirse. El patrón no fue algo que noté de un día para otro. Se fue armando con pequeñas cosas, detalles que en el momento uno intenta justificar. Mi graduación del máster, por ejemplo. Para mí era importante. Habían sido años de esfuerzo, de trasnochos, de aguantar presión. Quería que estuviera ahí. Pero ese mismo día, Romario hacía la fiesta de inauguración de su casa. Fernanda eligió ir allá. Me dijo que lo entendiera, que ya había confirmado antes que no podía quedar mal con ellos. Yo asentí, como si no importara tanto, aunque por dentro sí lo hacía. Después vino la boda de mi hermano. Se suponía que íbamos a ir juntos, ya estaba todo hablado. Pero días antes me dijo que estaba agotada, que venía de un festival de 3 días con el grupo y no tenía energía para otro evento. Fui solo. Y aún así, traté de no hacerlo un problema. Me repetía que eran casos aislados, que no significaban nada más. Hasta que mi mamá terminó en el hospital. Era una cirugía delicada. No le pedí mucho, solo que pasara un rato, que estuviera ahí conmigo. Pero coincidía con su noche semanal de juegos con el squad. No fue. Ese día sí sentí algo distinto. No era enojo exactamente, era más bien una especie de vacío. Porque, aún así, cuando ella necesitaba algo, yo tenía que estar. Como el mes pasado, cuando me llamó a las 2 de la mañana. Estaba en un bar horrible, de esos donde ni quieres quedarte 5 minutos. Lucas estaba demasiado borracho para manejar y necesitaba que alguien fuera por ellos. Fui sin pensarlo. Cuando llegué, Fernanda apenas me miró. Ni siquiera parecía realmente consciente de que yo estaba ahí. Seguía tomándose fotos, riéndose con ellos, como si yo fuera parte del fondo. Como un conductor más. Ahí fue cuando empecé a entender que algo no estaba bien, aunque todavía no quería aceptarlo del todo. Lo que terminó de abrirme los ojos no fue un evento grande. Fue algo mucho más simple, escucharla hablar cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Una noche estaba en la sala mientras ella hablaba por teléfono. No estaba espiando ni nada, simplemente estaba ahí, y su tono me hizo quedarme en silencio. Le estaba contando a Lisette sobre mis actitudes. Decía que yo estaba pasando por una fase de celos. Que tenía que aprender a compartir mejor su tiempo. Que era cuestión de que madurara un poco. Lo dijo tan tranquila, como si fuera una verdad obvia. Ahí entendí que, para ella, el problema no era lo que estaba pasando, era yo. Como si todo lo que sentía fuera exagerado. Como si yo fuera un adolescente inseguro, y no su pareja. Aún así, no dije nada en ese momento. Me lo guardé. Supongo que una parte de mí todavía quería arreglarlo. Y entonces llegó nuestro aniversario de 2 años. Decidí hacer algo bien. Planeé toda la noche con cuidado. Reservé en el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Conseguí entradas para una banda que a ella le encantaba, de esas que siempre decía que quería ver en vivo. Cuando se lo mencioné, lo hice con ilusión. Le dije que tenía algo especial preparado para el sábado. Su reacción fue inmediata. Su cara cambió por completo,
como si le hubiera dado una mala noticia. «Ay, amor», me dijo. «Ese mismo día es la previa del cumpleaños de Lisette. No puedo faltar». Le propuse moverlo. Cambiar la fecha, acomodarnos. Pero ni siquiera lo consideró. Negó con la cabeza y me explicó que Lisette había organizado todo específicamente para ese día, porque era el único en el que todos podían coincidir. «Pero es nuestro aniversario», le dije. Y odio recordar cómo sonó mi voz en ese momento, baja, casi como pidiendo permiso. Ahí fue cuando su actitud cambió por completo. Se recostó, cruzó los brazos y me miró como si yo fuera el que no estaba entendiendo nada. Y entonces lo dijo. Que el amor podía esperar, pero la amistad no. Que ellos estaban antes que yo, y que iban a estar después. No lo dijo con rabia. Lo dijo con total naturalidad. Y creo que eso fue lo que más me golpeó. Porque en ese momento entendí que, para ella, nuestro final no era una posibilidad lejana, era algo que ya estaba asumido. Como si yo fuera algo temporal en su vida. Ese fin de semana ella se fue a la fiesta de Lisette como si nada hubiera pasado. Y yo, me quedé en el apartamento. No hubo discusión, no hubo despedida, ni siquiera un intento de arreglar las cosas. Después de lo que dijo, sentí que ya no había nada que hablar. Así que empecé a guardar mis cosas. Sin hacer ruido, sin dramatismo. Solo, haciéndolo. Doblé mi ropa, empaqué lo esencial, recogí lo que era mío. Cada cosa que metía en la maleta se sentía como una confirmación de algo que ya venía tiempo formándose. No estaba tomando una decisión impulsiva. Más bien estaba aceptando una realidad que había estado evitando. Antes de irme, dejé la llave sobre la encimera de la cocina. Y una nota. No era larga. Solo le expliqué que necesitaba estar con alguien que realmente quisiera priorizar lo que teníamos. Que no podía seguir sintiéndome como una opción secundaria. Me fui ese mismo día. Para el lunes en la noche, ya estaba instalado en otro lugar. No era gran cosa, pero era suficiente. Pensé que eso sería todo. Pero no. Esa misma noche tocaron la puerta. Cuando abrí, estaban los 5. Fernanda al frente, y detrás de ella, Daniela, Romario, Lisette y Lucas, alineados como si hubieran ensayado la escena. Parecía más una intervención que una visita. «Tenemos que resolver esto ahora mismo», dijo Fernanda, sin saludar siquiera. Como si yo hubiera hecho algo incomprensible. Le respondí que no había nada que resolver. Que ya estaba todo claro. Pero no lo aceptaron. Lucas dio un paso adelante, con ese tono de hermano que nunca le pedí. Me dijo que estaba siendo egoísta. Que no solo la estaba lastimando a ella, sino a todos. Ahí fue cuando entendí algo aún más absurdo. Para ellos, mi relación con Fernanda no era solo mía. Era parte de su grupo. Y al irme, era como si los estuviera abandonando también. Daniela estaba llorando. Romario intentaba mediar, como si fuera un conflicto grupal. Lisette estaba grabando con el celular, como si todo eso fuera contenido. Y Fernanda, solo asentía. Como si todo fuera completamente normal. No levanté la voz. Ni siquiera discutí. Solo les dije que tenían 30 segundos para irse antes de que llamara a seguridad. Pensé que eso bastaría. Pero no se movieron. Se quedaron ahí, como si tuvieran derecho a estar en mi puerta, como si todavía pudieran exigir algo de mí. Así que hice lo único que quedaba. Llamé. La seguridad del edificio no tardó mucho en llegar. Les pidieron que se retiraran, y aunque al principio intentaron insistir, al final no tuvieron opción. Mientras se los llevaban, Fernanda se volteó a mirarme. «Esto no ha terminado», gritó. Pero para mí, ya lo estaba. Después de eso no volví a saber de ellos por un tiempo. Y, curiosamente, no pasó mucho para que todo ese grupo inseparable empezara a romperse por su cuenta. Romario se comprometió y empezó a enfocarse en su relación. Daniela se mudó por trabajo a otra ciudad. Lisette y Lucas comenzaron a salir entre ellos y se apartaron del resto. Poco a poco, lo que parecía tan sólido, dejó de serlo. Y entonces, meses después, apareció un mensaje de Fernanda. Decía que había estado pensando mucho. Que había aprendido. Que había cambiado. Que quería intentarlo otra vez, hacerlo bien esta vez. Leí el mensaje completo. Y no respondí. Porque ya no se trataba de si ella había cambiado o no. Se trataba de que yo ya no estaba en el mismo lugar. Y eso, no iba a cambiar.